Si vienes buscando un editor de vídeo para empezar en YouTube, TikTok o incluso para un trabajo de clase, has llegado al vídeo indicado, porque hoy te voy a presentar algunos de los mejores editores de vídeo gratuitos que existen actualmente y he probado. De nada serviría hablar de programas los cuales no he usado. Me voy a centrar en la edición en ordenador, ya que es la plataforma en la que trabajo normalmente. Dicho esto, podemos comenzar. En primer lugar, vamos a hablar de CapCut, un editor que la verdad me gusta mucho, ya que está disponible para PC y móviles. Se adapta perfectamente a tus necesidades, porque tiene muchas funciones básicas como transiciones, filtros y textos con sus respectivas fuentes y animaciones. Además, puedes ajustar los parámetros de todo con bastante facilidad, logrando ediciones sencillas pero a la vez efectivas. Cuenta con una versión Pro que aumenta el número de efectos que puedes emplear e incluye alguna que otra función exclusiva, pero no creo que merezca mucho la pena. En definitiva, un muy buen editor de vídeo para empezar en este mundillo. El segundo es OpenShot, que está disponible en PC. Es un pelín más avanzado que CapCut. Cuesta un poco más trabajo adaptarse a él porque la interfaz es menos intuitiva que la anterior, pero con el uso te terminas adaptando. Eso sí, el nivel de personalización de textos y otros elementos es bastante inferior al del editor anterior, por lo que, si vas a emplear constantemente efectos o animaciones, no te lo recomendaría tanto. Es sin duda el editor más básico del vídeo, pero eso no quiere decir que sea malo. Es una opción a tener en cuenta. Por último, tenemos a DaVinci Resolve, que está únicamente disponible para PC. Es el editor de vídeo más completo de la actualidad, y es completamente gratis. Sí, has oído bien, gratis. Cuenta con 7 módulos en los que puedes agregar medios, editar muchos audios a la vez, corregir el color, exportar los vídeos, etc. El abanico de posibilidades es inmenso. Puedes personalizar al 100% todo, las imágenes, las transiciones, los textos, las superposiciones, etc. Al igual que CapCut, cuenta con una versión premium, pero cuesta 275 pavos y está destinada a empresas cinematográficas, por lo que con la versión gratuita vais más que sobrados. Es hora del veredicto final. Desde mi punto de vista, yo usaría OpenShot para un trabajo de clase sin más, porque te limita mucho en cuanto a personalización y esas tareas. CapCut es ideal para vídeos de TikTok o YouTube Shorts. Sus efectos y elementos son muy vistosos y llaman mucho la atención, lo que busca ser un vídeo corto, simple pero efectivo. Finalmente, DaVinci te sirve para todo lo anterior e incluso para vídeos de YouTube. Es un programa súper completo que te permite tener un control total sobre absolutamente todos los aspectos del proyecto y encima a coste cero. Ahora bien, ¿se pueden combinar varios editores de vídeo? Naturalmente. Yo actualmente edito los vídeos para YouTube con DaVinci y luego saco algunos clips, me los paso al móvil y los edito para resubirlos a Shorts y a TikTok. Me parece mucho más cómodo editar vídeos en resolución vertical desde el móvil, pero eso ya lo dejo a elección de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado en tu elección de qué editor de vídeo usar. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete, porque así no te pierdes vídeos tan interesantes como este y a mí me motivas a seguir subiéndolos. Si quieres compartir tu experiencia en este mundillo de la edición, no dudes en dejar un comentario para que todos podamos aprender y enriquecernos de las experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.